Igual a nuestros queridos hermanos radioescuchas, es un gusto ver esta cantidad de gente entusiasta aquí en Las Joyas. Y vamos a continuar con la segunda parte. Vuelvo a dar la introducción. Estamos hablando del capítulo número 7, ¿sí?, que se llama Fortalecer la educación de los hijos. Este capítulo 7 forma parte de la exhortación apostólica de su santidad el Papa Francisco, ¿sí? La exhortación apostólica que se llama Amoris Laetitia, o la alegría del amor en la familia. Y he comentado en otros programas que este documento es todo un tratado de orientación familiar para los que estamos en la situación de matrimonio, en la situación de familia, padres e hijos. Este sería un documento de cabecera que les sugiero que todos tengamos. Y entonces es tan interesante que por eso le hemos invertido varios domingos a ir revisando cada uno de los capítulos, porque nos deja una gran enseñanza. Y también les quiero recordar que este documento no se lo sacó de la manga su santidad el Papa Francisco, ¿sí? Es el resumen de 2 años de trabajos. Fíjense, 2 años de trabajos. ¿Qué pasó en el primer año? Todos los católicos del mundo participamos contestando una encuesta, sugiriendo los temas, y este llegó a través de nuestras parroquias a las diócesis o a las arquidiócesis de cada una de nuestras zonas. De ahí surge una propuesta y se hace un documento de estudio que se llevó a cabo en octubre del 2014. Eso fue el trabajo previo que se llamó la reunión presinodal, o sea, donde obispos de todo el mundo llegaron con las propuestas de los católicos sobre las inquietudes para la formación de nuestras familias. Después de ahí sale otro documento y en octubre del año pasado se reúnen los obispos del mundo a analizar las inquietudes de todos los católicos. Y en octubre del año pasado termina el sínodo de obispos sobre los retos de la familia en la sociedad actual, y de ahí surge este documento que es promulgado, que es corregido y que es editado por su santidad el Papa Francisco. O sea, no es solamente el sentir del Papa, es el sentir de todos los católicos del mundo, con su bendición. Bueno, pues entonces estamos analizando el capítulo número 7, que es sobre la educación de los hijos. Y hay un apartado, el apartado 280, que habla sobre la educación sexual de los hijos. En el programa pasado hicimos hincapié en que el documento subraya, y lo voy a leer tal cual, dice: es urgente la necesidad de una positiva y prudente educación sexual que llegue a niños y adolescentes conforme avanza su edad, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la didáctica. Decíamos en el programa pasado, la sexualidad humana, independientemente de religión, como lo concibe la Academia Americana de Psiquiatría, requiere de que se forme la identidad. Primero, la identidad, es decir, que el niño se la crea y se acepte como niño.
que la niña se la crea y se acepte como niña. ¿Cuánto tiempo lleva esto en la primera etapa? Lo vuelvo a repetir porque esto es sustancial para los padres de familia. Pues en la primera infancia, sobre todo en los 3 primeros años. Y requiere que los padres de familia demos un testimonio así, fiel, papá varón, un comportamiento masculino, mamá, mujer, femenina, un comportamiento acorde a tu sexualidad. ¿Para qué? Para que entonces los hijos vayan aprendiendo esa referencia y se vaya formando su identidad. Pero luego, hasta la adolescencia, es importante formarle a nuestros hijos el rol que es la segunda parte de la sexualidad humana. Es decir, que los niños tengan un comportamiento masculino, que no es lo mismo que ser machista, ¿sí? Que las niñas tengan un comportamiento femenino, que no es lo mismo que ser feminista, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos preocupamos porque en la primera infancia, en la segunda infancia y en la adolescencia, que es cuando maduran las células, digamos que sexuales masculinas y sexuales femeninas, o sea, ovarios y testículos, en ese periodo los padres de familia, aparte del testimonio, tenemos que formar que el niño tenga un comportamiento masculino y la niña tenga un comportamiento femenino. Aunque la niña se vea y pretenda ser aceptada por la pandilla, muy bien con sus burras, con un lenguaje altisonante, se lleve a madrazos, perdónenme la palabra, eso no es un comportamiento femenino y tenemos la obligación los padres de familia de orientarle a que tenga un comportamiento femenino. Aunque el niño pretenda verse con la ceja depilada, con el rayito en el cabello, con el arete en la oreja, eso no forma su masculinidad, ¿sí? Y entonces los padres de familia tenemos la obligación de formar la masculinidad y la feminidad de nuestros hijos, para que entonces cuando se dé el tercer elemento de la sexualidad, que es la elección o la preferencia, no tengan esas confusiones. Y aquí me atrevo a afirmar, nadie en este mundo nace con la homosexualidad. Y se lo puedo apostar a quien quiera, ¿sí? Todos somos concebidos como hombres o como mujeres, con un cromosoma XX o con un cromosoma XY, ¿sí? Pero la distorsión en su gran mayoría está en que al no ser bien formada la sexualidad de nuestros hijos en el rol, ¿sí? Entonces tienen confusión en la preferencia o en la elección. ¿Y qué puede confundir? ¿Qué puede confundir a nuestros hijos en la formación? Pues el que tengan una madre que sea obsesiva de estarle supervisando hasta el último paso que dan, ¿sí? Esas madres dominantes y obsesivas distorsionan el rol de la masculinidad, ¿sí? Los padres permisivos, del que al cabo no pasa nada, son cosas de adolescentes, se le va a pasar, distorsionan el rol de la sexualidad, ¿sí? Entonces, cuando ellos tienen que elegir, tenemos que estar nosotros bien conscientes de darles sobre todo ejemplo. ¿Cómo educamos la sexualidad los padres de nuestros hijos? ¿Sí? Respetando profundamente la dignidad de mi esposa y la dignidad de mi esposo. Respetando profundamente la relación humana entre esposos. Son los mensajes que le mandamos a nuestros hijos. Cuando soy un padre de familia descalificador, donde yo, como soy el macho y el que provee en la familia, es el que da la última palabra, mandamos lenguajes erróneos, ¿sí?
Cuando en el hogar permito que haya esas funciones de decir son cosas de mujeres o son cosas de hombres, mandamos señales equivocadas de la formación de la sexualidad de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, cuando nuestros hijos están en este proceso de maduración, donde tenemos que tener una especial atención, es en lo que en la psiquiatría se llama la explosión de las hormonas. ¿Cuándo se da la explosión de las hormonas? Pues cuando maduran los ovarios femeninos, cuando aparezca la primera menstruación en sus hijas, ahí sus ovarios están maduros y hay una explosión de las hormonas. Cuando los hijos dejen los carritos y las canicas, ya no aparezcan en la bolsa de sus pantalones, y al contrario por ahí aparezcan orientaciones eróticas, sus testículos están maduros y hay la explosión de las hormonas. Es en ese momento donde los padres de familia tenemos que estar más cercanos y más atentos a quién y con quién conviven nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué frecuentan de medios de comunicación? ¿Qué tipo de espectáculos les encantan? Una característica de la educación de los hijos adolescentes es estar presentes, ¿sí? No ser padres ausentes. No ser padres ausentes del trabajo, no ser padres ausentes de la amistad con las vecinas o con los vecinos, no ser padres ausentes de los espectáculos más del fútbol, no ser padres ausentes que en aras de tuvimos una gran semana de trabajo y para mí es el sábado, para mí mis chelas, ¿sí? No, tenemos que estar con nuestros hijos y acompañar a nuestros hijos. Entonces la manera de educar a nuestros hijos es formando su identidad, su rol y su preferencia. Y cuando ellos van orientando hacia su preferencia, que es la atracción natural que hay por personas del sexo opuesto, ¿sí? En ese momento también tenemos que orientarles. Hasta aquí es la información psicológica. ¿Quién les tiene que informar de lo que es, digamos que por todo conocido o universalmente conocido, la anatomía? La escuela. La escuela tendrá que decir cómo están conformados el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. No tenemos la menor duda que la escuela le tenga que formar. Pero los padres de familia no solamente tenemos que conocer de la información que les da la escuela, tenemos que formar estos tres aspectos, ¿sí? Pero ¿sobre qué marco de referencia tenemos que formar la sexualidad de nuestros hijos? Sobre el marco de referencia de la virtud, ¿sí? El marco de referencia de la virtud. Cuando nosotros hablamos del marco de referencia de la virtud, hay dos virtudes que tenemos que infundir en nuestros hijos. Uno es la castidad. Y todos pensarán, sí, porque ahorita pelaron el ojo a algunos, ¿sí? ¿Qué? ¿Les voy a comprar una burka y los voy a hacer que anden vestidos de los pies a la cabeza? ¡No! La castidad se define como el uso ordenado de la sexualidad. Cuando hablamos del uso ordenado de la sexualidad, bueno, pues parte del uso ordenado de la sexualidad es permitir que los niños, ¿sí?, se junten con los mismos de su sexo y se agarren a empujones y de repente se den sus patadas y jueguen juegos de riesgo, ¿sí? Eso es el uso ordenado de su sexualidad. Están manifestando su masculinidad. Cuando la niña en su etapa de la infancia hace uso ordenado de su sexualidad, ¿sí?, es cuando entonces se junta con las mismas de su sexo y se pone a platicar, a jugar a las comiditas, a hacer tal o cual asunto creativo, pero no se comportan igual. Hacer uso ordenado de su sexualidad es permitirles que se comporten niños como niños y niñas como niñas, ¿sí?
Y cuando se salgan de este parámetro hay que reorientarlos. Hacer uso de ordenado de su sexualidad es que en la juventud temprana y en la adolescencia, el uso ordenado de su sexualidad es que se manifiesten como son. Por ejemplo, los varones en la adolescencia son gregarios, o sea, tienden a juntarse en la pandilla, ¿sí? Hay que permitirlo. Los varones en su adolescencia y en la juventud temprana tienden a manifestarse muy directos con el sexo opuesto. Cuando la niña dice, ¡ay, qué calor hace!, ¿sí? Y dice, tengo reseca la boca, la contestación directa del niño es, toma agua, ¿sí? Pero ella estaba queriendo decir, dame por favor agua, ¿sí? Entonces, hay que permitir que nuestros hijos varones, en el uso ordenado de su sexualidad, conozcan el sexo opuesto en su comportamiento. Que las niñas conozcan el sexo opuesto en su comportamiento. Que no llegue la niña adolescente y le dé la depresión porque se pasó toda la semana haciendo la tarjeta y se la regaló al niño que le llamaba la atención y este ni gracias dijo. Porque así somos los masculinos, ¿sí? Eso es hacer uso ordenado de su sexualidad. No permitir que nuestros hijos, en esta explosión de las hormonas, se desborden y entonces den rienda suelta al placer. Hay que educar la sexualidad de nuestros hijos en el autodominio, ¿sí? En el permitir que el varón conozca muchas niñas para ver cómo se comportan, ¿sí? Pero que tenga el autodominio y el respeto sobre todo a su dignidad. Que la niña conozca amigos para ver cómo nos comportamos los masculinos, pero tenga el autodominio de cumplir con sus labores de Estado como son el estudio, colaborar en el orden y la limpieza en la casa, igual los niños, pero que se manifiesten como jóvenes, que se diviertan, que vivan alegremente, pero que no estén con la calentura mental, ¿sí? No nada más de conocer, sino tocar y usar, y que lleguen al descaro de entrar en lo que llama su santidad el Papa Francisco, la cultura del descarte y del desecho, ¿sí? Que al fin y al cabo fue un rato. No lo podemos permitir en nuestros hijos adolescentes. ¿Qué es hacer uso ordenado de la sexualidad? Que cuando tengan un noviazgo, este noviazgo responda a un proyecto de vida. A un proyecto de vida donde ella apoya a él y él apoya a ella. Y no un a ver qué pasa. Y no un tener nada más porque es la moda o porque ya la amiga tiene o el amigo tiene. Tiene que responder a un proyecto. Eso es hacer uso ordenado de nuestra sexualidad. Hacer uso ordenado de nuestra sexualidad es que bajo ese proyecto hay las expectativas de hacer uso de nuestra genitalidad. ¿Pero en qué momento? En el matrimonio, no antes, ¿sí? Porque eso lo único que sucede es que desprotege la relación humana. Por eso el concepto matrimonio. El concepto de matrimonio no es de nuestra religión, es desde la época de los griegos y los romanos, donde matrimonio era protección de la mujer en una relación estable. Eso es educar a nuestros hijos en el uso ordenado de su sexualidad. Y el otro elemento virtuoso en el que hay que formar a nuestros hijos, ¿sí?, no solamente es la castidad, es el pudor. ¿Y qué es el pudor definido como comportamiento positivo? El pudor es el resguardo de la intimidad, ¿sí? Es lo que eres tú en tu persona y en tu interior, que solamente tú y tus circunstancias conocen. Entonces, cuando permitimos que nuestros hijos anden enseñando la rayita y anden enseñando la barriga porque el calzón lo traen a media nalga, ¿sí? No estamos fomentando, ¿sí?, el cuidado de nuestra intimidad. Entonces, hay que educar a nuestros hijos
bajo esta referencia. Bueno, esto de la educación de la sexualidad en Amoris Leticia da para otro programa. Así que el próximo programa seguiremos aterrizando estos conceptos, pero eso es bien importante. Ayer escuchaba yo en la marcha, a mis hijos los educo yo, ¿sí? Bueno, pero educar implica tener un compromiso de formarme primero. Nadie da lo que no tiene, ¿sí? Y cuando nosotros queremos convencer a nuestros hijos, no basta la palabra. Es necesario el ejemplo. La palabra convence, el ejemplo arrastra, ¿sí? Y cuando los católicos estamos en esta actitud, no lo tenemos que hacer más que con una referencia: para mayor gloria de Dios y para que el mundo crea. Así es, y muchísimas